Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Enfermo de cáncer, enfermedad catastrófica como es el cáncer, costosísima. Se requiere de este tipo de instituciones que puedan apoyar a esas familias que están afectadas por ella. Hay que apoyar al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, señores, pueblo dominicano, sean mis primeras palabras, no para felicitar la justicia, no. Casi es para condenar a los malvados, porque la justicia, entonces con esos tecnicismos, le permite a algunos, tal vez a los más pecaminosos, a los más pecadores, tal vez, los libera. O la carga se la hace llevar más débil, más liviana. Pero el pueblo dominicano, que es un pueblo que yo siempre he dicho aquí, es un pueblo sumamente olvidadizo, proverbialmente olvidadizo, y que no sé cuándo va a apreciar la mentira que le hablan los políticos. Porque siempre hemos dicho nosotros aquí, bien predica quien bien vive. Y aquí se le sirve un discurso a este pueblo cada 4 años. Y entonces el pueblo dominicano se le olvida que eso se organizan esas bandas corruptas para ir a asaltar al Estado. Y siempre hemos hablado de asalto al Estado. Lo hemos dicho responsablemente. Y para muestra, señores, cuántos gobiernos tenemos aquí que hablan de transparencia, hablan de decencia, hablan de anticorrupción, de respeto de los deberes y de los derechos de los servidores públicos y del pueblo llano. Desde que llegan al poder, ahí están fracasando, llenos de diabluras,
Y siempre nosotros advirtiendo aquí, y yo me incluyo porque he sido un fervoroso mensajero de esa expresión. Hay que saber hacer lo mal hecho, bien hecho. Oigan hasta la libertad que nosotros le damos. Aprendan, si quieren hacerlo mal hecho, por lo menos tengan la decencia de hacerlo bien hecho. Lo mal hecho, eso es una blasfemia, eso es una aberración, definitivamente. Blasfemia porque eso va en contra de Dios. Jesucristo predicó por la bondad, la verdad, la limpieza de actuación, la moral, señores, y miren cómo es el comportamiento. Muy bien. El juez Sena aplicó su medida de coerción. De 10, 7 condenados a medida de coerción de 18 meses en prisión. Y los 3 sobornadores, porque no hay sobornados sin sobornadores, pero desde luego, siempre los sobornados consiguen sobornadores. Si esos no son, hubieran sido otros, definitivamente. Porque sobornadores siempre hay disponibles en esos sectores económicos, poderosos, todo. Y por eso es que nosotros muchas veces tenemos que seguir insistiendo en que esos 76.000 millones de dólares andan ahí. Y si hay negocios que le han dejado centenares o miles de millones de pesos y dólares a los sobornados públicos del Estado, han sido producto de esa deuda y de todos esos presupuestos que se han manejado en este país. Y que los sobornados, que son los empleados públicos, son los que, como dicen, ponen el tema, mira, se va a hacer esto y se necesita una oferta que sea ganadora, pero que tú me des lo mío. Muy bien. No, yo no estoy dispuesto a dar. Buscan a otro. Por eso digo que los sobornadores siempre van a aparecer sobornadores. Ahora, yo pienso que el juez debió meterlo preso a todos. Y me voy a explicar, porque no, uno no puede hablar ni por venganza, ni a mí no soy un vengador, pero en este caso todos los dominicanos hemos sido víctimas de ese fraude, porque es un fraude contra el fisco, contra el Estado Nacional. Y peor todavía, contra los más pobres, que son los que dependen de ese seguro, sea contributivo o sea del financiado por el Estado o subsidiado. ¿Por qué digo todos? Primero, el argumento de que los sobornadores fueron forzados a tener que pagar esos sobornos para poder vender. Repito, por eso digo, no, hay gente que dice, no, yo no participo de eso. Yo no voy a pagarle a usted para venderle. No participo. Y aquí hay mucha gente que no participa. Ahora el que participó ahí estaba consciente de que es un corrupto de convencimiento corrupto. Y más, ese señor que ante el juez presenta avalúos, o no sé cómo que le llaman los abogados a eso, el aval que lleva el reo como garantía de que él no se va a fugar del país, que no va a dañar las pruebas que puedan solicitar el Ministerio Público. El arraigo. Solo con lo que ese señor llevó de arraigo. Si yo soy el juez, le canto los 18 meses al señor Rick. ¿Por qué? Por angurrioso. Porque si usted tiene tanto dinero, ¿por qué que usted quiere ir a robarse unos pesos allí? Miles, aunque sean miles, son pesos. Porque al final, fíjense el descrédito en que cae una familia por una conducta tan
tachable como esta, tan reprochable como la que han asumido. Es decir, si usted lleva un arraigo tan poderoso, usted no es más que un angurrioso, como se dice. Demasiado dinero quiere usted tener. Pero el hombre presentó su arraigo. ¿Y por qué presentó su arraigo? Porque es rico. Presentó el arraigo que presentó. Pero también está libre porque es rico. Ese señor es justo que ese señor tenga un arresto domiciliario. ¿Dónde es el arresto domiciliario? Se puede ir a una villa que tenga la mejor villa, que probablemente pueda tener la mejor villa que haya en Casa de Campo. Ese caballero se muda allí, o la señora, los tres que fueron liberados. O mejor dicho, en una medida de coerción tan favorable y tan cómoda, que incluso van a celebrar su cena de Navidad con todos sus familiares y todo muy bien. Pero, ¿qué es un arresto domiciliario? Ese señor se puede ir a su villa, que pueda tener en Casa de Campo, o en Capcana, o en qué sé yo, donde pueda tener la mejor villa, e irse a jugar golf. Porque él está en arresto domiciliario, esto es mi casa, esto es una casa, me imagino que al juez le dirán, mire, magistrado, ¿qué es arresto domiciliario? Porque donde yo vivo, en mi casa, yo, esa es mi residencia, pero yo tengo otra residencia también donde acostumbro a visitar y donde hago mis ejercicios o hago mis reuniones con mis amigos y todas mis cosas. Y estoy en arresto familiar, pero quiero usar esas viviendas. Seguro que la va a usar. Es decir, entonces, a esos que llevaron esos arraigos pesados, ahí es que yo digo, no, con más gusto ustedes van a ir allá, aunque el Ministerio Público no lo pida. Yo como juez entiendo que ustedes han defraudado al pueblo dominicano, a los más pobres entonces. Porque la verdad que ese sistema o ese tecnicismo jurídico de brindarle a una persona, a un acusado tan grave, de un caso tan grave como este, y usted brindarle una libertad condicionada a un arresto domiciliario, supuestamente no es libertad, pero es una libertad que le dan, con respecto a los otros que tienen que estar en una jaula allí, en Najayo, y eso no es fácil. Eso le deja un mal sabor, no hay duda de ello. Porque, además, cuando acusan a los pobres, no es igual que cuando acusan a los ricos. Aquí hubo un caso de un banquero que le robó un dinero a los socios de ese banco. Y eso fue una cuenta de más de 300 millones. Ese señor Pero ese señor le cantaron creo que 10 años y tuvo que cumplirlo. Riquísimo. Y ese no se iba del país. Si lo hubieran apretado, no, yo no me voy, denme en arresto domiciliario. Pero resulta que los que lo estaban acusando eran los dueños del banco. Y esa familia que estaban ahí era el señor Pereyó, que en paz descanse, que yo creo que era de los socios, los Vicini, creo que la familia Bonetti también, socio del banco. Y entonces presionaron para que ese señor cayera preso. Y cayó preso. Y él tenía arraigo. Pero las medidas de coerción depende de quién la pida, de quién la sustente. Entonces, esta gente, ¿quién es que lo acusa? Los pobres. Claro, en el caso de Jacín es otro corrupto, incluso tan dañino, porque un hombre que hizo tantos alardes de seriedad, de honestidad y de acusaciones a los deshonestos, y que ellos venían a hacer el mejor trabajo que se iba a hacer en este país, porque ellos eran la esencia mejor destilada de la política dominicana. Entonces, indiscutiblemente que él era el jefe de la mafia, del entramado. Y bueno, muy bien, todos, con 18 meses ya, todos. Porque uno sabe que el único castigo que le espera es ese,
el de la medida de coerción, porque ahí están todos, de todos los casos. Aquí, repito, se han perdido cientos de miles de millones de pesos del Estado, robados por bandas de atracadores que están ahí en juicio, todos. Aunque me digan a mí que están todavía bajo el amparo de la no culpabilidad, porque no han sido juzgados finalmente. Pero uno sabe que ese dinero se le depredó al Estado, al fisco. Se ha depredado con centenares de miles de millones de dólares. Y que esa deuda que nosotros tenemos está regada en todos esos grandes bolsillos, esas grandes árganas o esas grandes cajas fuertes que hay en este país, en la banca y en todo, y en los bancos internacionales de este país, saqueado por esos grupos. Es una pena que haya pasado eso. Claro, hoy el espíritu navideño está muy abatido, de tal forma que el propio gobierno está hoy, el gobierno está preocupado porque no hay un ambiente frío de la Navidad. Es decir, aquí hay ministros del gobierno que han salido a promover, óigase bien, han salido a promover, a tratar de estimular a los demás funcionarios, miren, hagan algo, hagan fiesta, pongan perico ripiado, hagan lo que sea, bachateros, muevan, porque hay un espíritu muerto de la Navidad. Pero es que la gente está abatida de ver todo esto, señores. El gobierno está en una situación prácticamente de pudrición, aunque se haga alardes de que nunca ningún gobierno me metió preso a funcionarios de su propio gobierno. Pero hay que decir lo siguiente también. En este caso, no es por una vocación del gobierno de auditar a Senasa. A Senasa fue el tufo maloliente. Es decir, cuando los clientes de Senasa, en este caso sus asegurados, comienzan a dar traspié, van a clínicas, van a farmacias, en las clínicas los rechazan, no, aquí ya usted no tiene cobertura, van a la farmacia, se le acabó la cobertura, pero usted no sabe, entonces se va regando la voz de que Senasa está en un estado de quiebra. Y fue el gobierno dominicano que identificó eso, fue la propia gente. Y eso llegó a los oídos de políticos de oposición y revientan el caso. Bien. Después que explota la granada, ¿qué le queda al gobierno? Peor hubiera sido que el presidente se hubiera resistido a llevar a esa gente a juicio, por ejemplo, que hubiera dicho, no, ese es mi amigo, como hizo una vez Hipólito Mejía. Ese es mi amigo, eso no puede ir ahí, sáquemelo de ahí. Lo sacaron de la justicia, de la fiscalía. Pero hasta ese gobierno, señores, llevó funcionarios a la justicia, el gobierno de Hipólito Mejía. Yo recuerdo el señor Tió, era director de Bienes Nacionales, Hipólito Mejía lo llevó a la justicia. El gobierno de Hipólito Mejía, que es mucho decir, óigase bien. Recuerdo el gobierno de Antonio Guzmán. En el gobierno de Antonio Guzmán no hubo asomo de justicia en ello, pero el gobierno de Salvador de Blanco creo que fue que llevó a la justicia el señor de Sueza Fleury. Ese señor había sido director del Seguro Social, creo, y fue sometido a la justicia por el gobierno de Salvador, yo creo que fue. Balaguer llevó a Anicia Arcí, la llevó también a la justicia, recuerdo aquel caso, que fue un caso sumamente grave, y fue sometido a la justicia. La señora Arcí estaba como directora de aduanas. Yo no creo también que cuando el CEA hubo un administrador del ingenio Boca Chica, yo no me acuerdo, pero fue llevado a justicia también en tiempo de Balaguer, pero ahora se le ha querido dar un carácter épico
epopéyico a que el presidente ha mandado a su amigo, lo ha permitido que la justicia lo persiga. Pero yo digo es que el presidente está atrapado, como dice, atrapado y sin salida. En un caso como ese, porque eso no fue producto de una auditoría. Eso fue producto de esas evidencias, de ese tufo maloliente, que cuando esos trapiches comienzan a soltar esos vapores, las tapas comienzan a ceder, porque hay una presión. Y se escapan esos tufos malolientes. Y entonces la gente comienza a protestar, a luchar y a bregar, y ahí termina el caso destapándose, como se destapó. Pero ahora se le ha querido dar un carácter epopéyico al presidente, de que el presidente no tolera amigos que se metan en desgracia. Bien, bienvenidas sus palabras. No quiero cómplices. Tengo amigos, pero no cómplices. Excelente, brillante por el presidente. Pero ese caso no lo llevó, el gobierno ni el Estado. Bueno, lo llevó el Estado porque el Ministerio Público. Pero, repito y seguiré repitiendo, eso fue el pueblo que llevó ese caso. Porque si no es el pueblo que identifica, porque es la víctima. Es decir, la gente pobre que ha ido buscando cobertura, ese es el pueblo dominicano, esos son la gente que tiene ahí el SENASA. Entonces, esa gente comenzó a quejarse y ahí están las evidencias. Ante evidencias tan de bulto, tan obvias como fueron esas, ¿qué quedaba? Otra. Por ejemplo, el caso de Intran. Bien, el presidente incluso, el gobierno, ¿qué tenía que hacer en este caso? Contrataciones, dice, mire, eso no se puede hacer. Pero Contrataciones ha hecho muchísimas observaciones también, de muchísimos casos. Doña Milagros Díaz ha identificado 270 y pico de casos, dice ella, y 50 imputables. Y eso no ha pasado nada. Más, el caso de educación, eso no se sabe nada y hay evidencias de que ahí pasó algo grave. No sabemos nada. Obra pública, se sabe de obras que se ha gastado un dineral, no sabemos nada. De la OPRE se gastó un dineral y no sabemos nada. Es decir, ¿se ha auditado eso, esas cuentas públicas? Si auditaran el gobierno, luciría como una pudrición evidente. Es decir, hay cosas, esa carretera Duarte, obras públicas, hemos dicho nosotros, no resiste una auditoría. Entonces el gobierno en sí, el sector agropecuario no resiste una auditoría. Entonces hay que auditar los gobiernos, no es que digamos que seamos transparentes o no. Es muy bonito elevarse diríamos, a lo exultante, diciendo yo soy transparente, mi gobierno es transparente porque llevo a la justicia. Pero uno de tantos, como vamos a recordar a Urdaneta, a Rodríguez Urdaneta, brillante escultor que hizo aquella escultura de uno de tantos, del soldado fallecido de los libertadores del país, de la época de la independencia. Es decir, aquí hay todavía mucha tela que cortar para darle el carácter épico o epopéyico a todas estas, o a esta, diríamos a este permiso, que no hay que pedirle permiso al presidente. Y el presidente se sentiría ofendido si el Ministerio Público le pidiera permiso a él para someter a la justicia a un amigo. Porque el presidente va a decir, no, vaya, llévalo a la justicia porque yo no soy el que he hecho el hecho. Ahora él es mi amigo, yo lo nombré en el cargo confiando que me iba a hacer el trabajo, pero me ha dado un acto de deslealtad a mi amistad y a mi compromiso político y al mismo tiempo
a la confianza que yo le deposité para que dirigiera esa institución por los mejores caminos y no me lo llenara de estos caminos poblados de malos presagios, como se dice. Es una pena que haya pasado todo esto, pero lamentablemente había que hacer, yo pienso que hay que hacer esta precisión. Aquí se ha llevado casos a la justicia. Claro que este gobierno haya llevado 2 casos porque es de la lotería, eso no se sabe ni quién era, y los demás se disolvieron y se quedaron como envueltos en nebulosa, los demás casos. Los que más han corrido son los del PLD, que han caminado bastante en la justicia porque indiscutiblemente tienen más de 40 meses dando tumbo en esos tribunales. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la verdad que es decepcionante. La sociedad nacional tiene que corregirse o corregir o hacer corregir estas cosas sobre la base de evidenciar a los políticos y ponerle freno al desenfreno. Una especie de antemural. Miren, aquí vamos a poner, si la palabra transparencia la vamos a usar como núcleo, como eje central de cualquier gobierno que venga aquí. Aquí tiene que ser auditado, pero es que los gobiernos comienza la pudrición de los gobiernos, comienza con la tolerancia. ¿Por qué digo que el gobierno no está actuando épicamente ni epopélicamente con este caso? Porque aquí lo primero que comenzaron a dañar la situación del país, de este gobierno, vamos a poner la gestión de gobierno. Comenzaron los funcionarios a no presentar su lista de bienes, sus patrimonios, como exige la ley. Muchísimos funcionarios, hubo que llamarle la atención, otros no le hicieron caso, ni al presidente le hicieron caso. Y todavía hay muchísimos que no han presentado sus relación de bienes, como exige la ley, pero la presentan cuando salen, tampoco. ¿Cuál funcionario que haya sido funcionario, por ejemplo, el que fue ministro de Obras Públicas, cesó en el cargo, presentó su relación de bienes? ¿Se lo exige este gobierno? No se lo exige. Entonces, ¿cuál es la transparencia? Porque por eso es que se van dañando las administraciones públicas, porque se van tolerando esas cosas. Entonces, comienzan las sustituciones, las zonas oscuras, no tocables, porque ahí se demuestra la amistad del presidente. Cuando el presidente obvia callar una información que ha relatado un funcionario, que ha dicho que le ha dado un informe de lo que él recibió cuando fue nombrado en ese cargo, y el gobierno calla aquello, el gobierno se hace cómplice
porque hay que decir que lo que hay. Ahora hay cosas, tal vez razones de Estado, que el Estado no está, el presidente o el gobernante no está obligado a decirle al pueblo. Mire, presidente, hay una célula terrorista aquí de iraníes armados hasta los dientes y que esa gente quiere matar a un funcionario aquí, por ejemplo, de Estados Unidos o al mismo presidente o a uno de sus ministros, lo quieren asesinar y que el presidente, para no alarmar a la población, no diga eso, pues excelente. Mire, presidente, Barbecue ha dicho que tiene ya 14 o 15 mil hombres disponibles y que están a 24 metros de la frontera, que van a invadir República Dominicana. Bueno, si el presidente no tiene evidencia clara de eso y viene y le dicen un chisme de eso, no es verdad que el presidente va a mandar una alarma. Aquí se mandó una alarma en el siglo XIX, los años 1880 y algo, por ahí o 90. Creo que era en el gobierno de Heró, o antes del gobierno de Heró. Pero se hizo una alarma de que había una invasión haitiana que venía para el país y aquí ya la gente, pues, bueno, llena de miedo. A finales del siglo XIX, eso fue por los años 80, recuerdo, haber leído eso. Y creo que hasta Pedro Francisco Bono, prócer del país, escribió un artículo tremendo sobre esa situación, que lo tengo yo. Lo tengo porque eso me lo facilitó Luis Eduardo Escobar, que espero que esté bien, mi amigo Luis Eduardo, y saludo de Navidad para Luis Eduardo, mi llave Luis Eduardo Escobar, de mis nonagenarios también, que aprecio y quiero mucho. Y me hizo llegar ese trabajo de Pedro Francisco Bono. Lo voy a revisar para darle otra lectura. Sobre aquellas amenazas, que eso fue una información, un fake news, como se dice ahora. Noticia falsa, pero se hizo regar y este pueblo andaba con una preocupación enorme, pero eso crea un desorden de tal forma que hasta el gobierno lo tumban. Entonces un presidente tiene que ser prudente. Ahora, si a usted le dan un caso así, le dicen, mire, esto fue lo que yo recibí, pero no hemos sabido nada. Al contrario, esa gente tiene decisiones en el gobierno, gente separado de cargos por indicios de corrupción. Y no sabemos nada. Por eso es que digo, lo épico no es, lo epopéyico no es llevar este caso, como se ha querido señalar, como si eso fuera adánico, lo único que se ha hecho aquí, por eso mencioné los demás casos. Pero esta situación está, que si uno le suma, el gobierno ha tenido, yo diría, un noviembre funesto. La gente muy preocupada, por eso digo, tal vez hasta el sentido navideño se ha afectado, porque usted ve la sociedad nacional está como fría. Pero súmele a eso el caso de los narcos, que fue un momento muy doloroso para el gobierno y para el PRM, indiscutiblemente. Y fíjense que hasta los mismos precandidatos, funcionarios y precandidatos están callados. El presidente prácticamente lo han dejado solo. Eso es increíble. Yo me acuerdo nosotros cuando en los tiempos de Balaguer salíamos como gallos de pelea, todos los reformistas salían a defender a Balaguer y su régimen. Pero esta gente del PRM apenas hablan, ninguno ha salido, como avergonzados. Ese caso de los narcos no era para menos, es verdad. Pero además de los narcos, entonces viene y le cae este caso de Senasa. Y es, señores, esto está, que hasta Fremio, como aquel muchacho que tenía problemas mentales y que vivía metido en el Congreso siempre. Hasta Fremio convoca hoy. Funda, el reformista, mi amigo Funda convoca y es capaz de levantar una manifestación. Como tal, el gobierno de débil, moralmente débil. Y eso es verdaderamente, políticamente irracional, no hay duda, en todas estas cosas que estamos viendo, porque el partido no ha podido ni siquiera defenderse, el PRM.
Y eso es una situación tan grave, estos casos que prácticamente lo han aplastado al PRM. Y un caso tan grave de corrupción como este, más el caso de corrupción de los narcos, un caso gravísimo, que incluso vi una publicación, porque es que el gobierno también se gana muchas veces, se gana ciertos insultos, yo diría, de mucha gente, porque estas redes lo que hacen es que insultan mucha gente ahí, pero críticas también de la oposición, porque es que el adanismo. Vi que República Dominicana dicen no sé si fue la Dirección de Comunicaciones del gobierno o la Dirección de Control de Drogas. República Dominicana del líder de cantidad de droga a líder en interdicción de droga. ¿Es verdad? Es decir, de ser esto casi un paraíso, hoy es el líder en la interdicción de la droga. Nadie ha capturado más droga que esto. Pero también hay un liderazgo en introducción. Porque para usted capturar la droga que hay, tiene que haber un liderazgo en introducción también, porque esa es otra. ¿Cómo entra la droga? ¿Quién la deja pasar? ¿Cómo llega a las playas? Porque el presidente Trump tiene fondeado unos barcos enormes allí y se supone que por ahí no puede pasar droga. Ahora, ¿por dónde viene? ¿O es que llega a Haití y de Haití la pasan por aquí? La verdad que usted no va a pasar la droga por la frontera probablemente, porque quieras o no hay puntos de chequeos. Pero por mar no hay puntos de chequeo. Y si de Haití viene en una yola, usted trae toda la droga que usted quiere y la tira en Pedernales. Y hasta en Baní, si quiere, la llevan por ahí, porque quién sabe cómo está esto. Pero me chocan esas cosas porque se quiere resaltar. Somos los líderes en interdicción. República Dominicana era un paraíso para la droga. Hoy nosotros estamos capturando más droga que todo el mundo. Sí, es verdad, los líderes en interdicción. Pero somos líderes en introducción. Repito, son cosas que uno realmente tiene que estarlas recordando. Pero, por ejemplo, para que se vea lo que es la transparencia. Aquí se nombró una directora, una presidenta de la Cámara de Cuentas. Se ha nombrado por seria. Y bien, una dama seria, muy honesta, honrada, bien. Presidenta de la Cámara de Cuentas, esta señora. Muy bien. Su procedencia viene de ser rectora de la UAS, la señora Polanco, Emma Polanco. Muy bien. Esa señora califica para ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. Bien, impulsada por las fuerzas gubernamentales. Es decir, el oficialismo es que sube a esa señora a la presidencia de la Cámara de Cuentas. Ahora, cuando usted toma como bandera de lucha la transparencia, usted tiene que dar pruebas de que bien predica quien bien vive. Entonces esa señora, para ser presidenta de la Cámara de Cuentas y tener la transparencia como núcleo, como eje central de la dirección del gobierno y del oficialismo, porque el partido juega un papel, esa dama debió por lo menos auditar la UAS. Es decir, miren, yo no puedo aceptar el cargo de presidenta de la Cámara de Cuentas, porque ese cargo implica que yo sea efectiva, eficaz, que sea exigente con las auditorías que hay que hacerle a las instituciones públicas. Pero resulta que yo dirigí una institución pública y soy inauditable. O sea, no me pueden auditar. ¿Y usted cree que yo voy a nombrar presidente de la Cámara de Cuentas a una persona que haya administrado una institución pública del Estado y no se haga una auditoría allí? Y luego me pongan a mí a dirigir las auditorías contra los demás. ¿Es limpio eso? ¿Es transparente? No lo es. Entonces, esas son las cosas. Por
por la que uno tiene que decir que no hay un carácter épico, epopéyico en este asunto de someter el caso Senasa. Y que el presidente, como si fuera el presidente, repito, que ordenó al Ministerio Público. No, son las evidencias. Y, por ejemplo, en el caso de la UAS, yo no puedo decir que hay evidencias. Pero lo más lógico es que si usted va a dirigir los experticios contables del Estado, usted tiene que auditarse usted mismo. No que usted haga la auditoría a usted, pero exigir que le hagan su auditoría para tener fuerza moral y exigirle a los otros. ¿Por qué? Porque si yo fuera funcionario público y la Cámara de Cuentas va a auditarme, lo primero que yo le diría a la presidenta de esa Cámara de Cuentas: miren, señora, yo quiero que usted me enseñe la auditoría de su gestión, porque a mí tiene que, como dice, tiene que confesarme quien bien predica, porque quien bien predica es quien bien vive. Eso es muy, la verdad que eso es complicado, es sumamente complicado. Por eso es que esas instituciones del Estado, cuando se habla de transparencia, esa es una palabra clave, pero hay que dar pruebas fehacientísimas de ser transparente. No es que busquemos la transparencia, es que seamos transparentes. Esa es otra que yo creo que debe primar, porque es ahí donde precisamente está el meollo. Bueno, la verdad que de la izquierda tengo que decir que estamos asistiendo al funeral de la izquierda latinoamericana, Chile. El pueblo de Chile, señores, acaba de elegir a Pinochet post-mortem. Oigan por dónde que andamos en estos pueblos de América. Siempre he manifestado aquí, Augusto Pinochet fue un plebiscito, que es la diferencia con estos delincuentes que están en Venezuela, que también a Pinochet era otro delincuente, muy bien. Dictador, bien, mano dura, bien, criminoso, muy bien, definido claramente. Pero el castrato usó los mismos métodos, mató, exilió, fusiló, robó y quebró peor, quebró a Cuba. Y ahí está Cuba en la miseria, que agarran un barco de Venezuela y ese barco significaba los dólares tal vez de pagar qué sé yo, las medicinas de Cuba o la comida del Poliburó. Y así es que vive esta izquierda hablando. Entonces, en Venezuela hay un grupo de delincuentes gobernando, que todo el mundo lo sabe porque el chavismo lo que hizo fue quebrar a Venezuela igualito que el castrato, así mismo va el chavato Madurato. Entonces, se habló tanto de Pinochet, y Pinochet tenía liderazgo en Chile, porque cuando él fue al plebiscito tenía 41. Muy bien, entregó el poder. Presionado por los americanos, muy bien, porque lo presionan los rusos, a los cubanos para que entreguen el poder, o a los venezolanos, a Putin, que lo presione porque ellos se robaron las elecciones. Y se han robado el poder y han dilapidado cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, ese señor Kast, que acaba de ganar las elecciones y derrotar a la izquierda en Chile, ese señor era un panegirista incluso de Pinochet muerto, y él, bueno, saludando a Pinochet. Y vivo lo elogiaba. Y después de muerto pedía otro Pinochet y no se arrepentía de decirlo. Y lo dijo en público. Y aún así ganó las elecciones. ¿Qué quiere eso decir? En Chile, Pinochet era un líder respetable. Y ahí están los números. Entonces la izquierda, en Honduras, un desastre, un descalabro. En Bolivia, otro descalabro. En Argentina, el mismo descalabro. En Colombia, le espera la sentencia. En Venezuela, el mismo descalabro. Cuba, descalabrada, que Cuba no resiste ni siquiera
ni la recuperación, ni la reparación la resiste, de tan enferma que está. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la izquierda? Perú, lo mismo, volaron. Han volado en Ecuador, los volaron también a los comunistas o a los izquierdistas. Es decir, estamos asistiendo a un verdadero funeral de la izquierda. Pero los pueblos siguen equivocándose y los pueblos latinoamericanos siguen equivocándose. Por eso es que hay que estar siempre remachando, como se dice. Por eso también la corrupción hay que estar remachando. ¿Por qué? Porque no valió, señores, aquí, que tuviéramos gobiernos corruptos hasta los huesos en el pasado. Y esa misma gente fueron más luego electos de nuevo para que nos dirigieran. Sabiendo uno, como hemos dicho tantas veces aquí, que se le echa de menos cuando están en la oposición o fuera del poder. Y luego que llegan al poder se le deplora. ¿Y cuántas veces hemos tenido que repetir esas cosas aquí? Definitivamente es un pueblo proverbialmente olvidadizo, pero es el pueblo latinoamericano al que me estoy refiriendo. Todos los pueblos de Latinoamérica somos así, como si nos gustara el latigazo y que nos maltraten, increíble, verdaderamente increíble. Pero yo creo que vamos, por lo menos, tal vez estos ejemplos de justicia, y se ve que ni siquiera son ejemplarizadores, porque señores, lo que está pasando con la gente del PLD era como para que en este gobierno nadie se atreviera, por lo menos, a hacer cosas como las que se han hecho. Porque eso no es una indecencia política, ¿no? Eso es la pudrición de la política, como se dice. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, tengo que pedir disculpas. Yo estaba despidiendo el programa pensando que ya los minutos que me quedaban ya se habían agotado, pero nada, fue una mala interpretación de señas, como dicen. Pero bien, quería referirme a algunos minutos ya finales. Vi que el Papa coartan libertad a la iglesia en varios países, cosa que es verdad, pero el Vaticano tiene que ser más claro, esa noticia entera, pero el Papa no dice cuáles son esos países. Usted tiene que decir eso, pero el ecumenismo, y no se pueden ofender las demás iglesias. Diga cuáles son las iglesias que no aceptan, que si usted no es de la iglesia ortodoxa rusa, usted tiene problema en Rusia, dígalo.
porque hay que decir esas cosas. Como también los islamistas no respetan la iglesia, ni los chinos respetan la iglesia católica tampoco, porque los obispos tienen que nombrarlo Xi Jinping, el dictador. Entonces digan quiénes son. Los islámicos son todos enemigos del cristianismo. Los hebreos no son enemigos de los cristianos. Los budistas son tal vez indiferentes, pero en China no quieren saber de católicos. Pero el Papa no dice los nombres de los países. Porque no se quieren buscar problemas. Por eso es que los hombres como López Rodríguez hacen falta en la iglesia. Y el Papa Juan Pablo II se lo hubiera dicho también. ¿Quiénes son los países intolerantes con la religión católica o la religión cristiana? No quieren saber de cristianos y lo maltratan. Ahí no lo vemos en Nigeria y por todos los lados. Los mismos casos por doquiera. Todos los islamistas son anticristianos. Díganle la verdad. Y díganle que Occidente no puede aceptar a esa gente en Europa porque son un peligro público, no porque no sean de la religión católica, sino porque son intolerantes y no entienden eso, que ellos no pueden venir a regirnos a nosotros con su sistema brutal o selvático. Pero hasta el Papa calla y así nos vamos para parte. Aquí en el país, yo voy a sugerir, señores, la escuela, el ministro de Educación, que lea en todas las escuelas, que difundan este discurso de Milton Rey Guevara, recibiendo un premio de la Fundación Corripio. Y él habló por todos los premiados. Y ese trabajo de Milton Rey, señores, hay que leerlo en las escuelas, porque Milton trata ahí lo que es la familia, el ejemplo de la familia, el trabajo, la dominicanidad, nuestros patricios, esas fechas patriciales, esos inicios de la República, la juventud, dirigida ese trabajo a los jóvenes también. Es decir, es un trabajo que en esta sociedad que está tan descompuesta, donde la vulgarización de la cultura popular es lo que está primando, la cortesanía, el relajamiento de los valores éticos. Señores, todas esas cosas, la misma falta de cortesía, toda esa vulgarización de ese comportamiento urbano proletario que hay en este país, que lean que lean ese discurso de Milton Rey Guevara, a ver si los jóvenes de nosotros, los muchachos en las escuelas, hacen conciencia de para dónde que debemos llevar este país y cuáles han sido los ejemplos de esas familias y no solamente de las familias que trabajan, sino las familias patriciales y la juventud y el desarrollo del país, los sacrificios de Duarte y de todos esos febreristas y los restauradores también. Ese es un trabajo que a mí me encantó, ese discurso de Milton Rey, dando las gracias. Ojalá lo puedan difundir en las escuelas, tal vez sacamos algo de ello. Gracias, ahora sí, gracias una vez más por su atención. Y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.